a nuestro curso. En esta ocasión vamos a trabajar con otro aspecto del método de diseño. Ya habíamos hablado de los pasos en las clases anteriores. En las anteriores hicimos alusión a una forma específica de trabajar el método, que es a través del árbol de funciones, de objetivos, perdón, del árbol de objetivos. Y ahora vamos a trabajar con establecimiento de funciones. El establecimiento de funciones nos ayuda a definir, a establecer qué es lo que va a ser el artefacto, la máquina, el elemento que nosotros estamos diseñando. Es bueno que nosotros, en la medida de lo posible, establezcamos esas funciones de la mejor forma posible, de la manera más detallada posible. Entonces, ¿qué se busca con esta parte de establecimiento de funciones? Bueno, en primer lugar, busca que nosotros podamos definir cuáles son las entradas y las salidas del artefacto que nosotros queremos o deseamos diseñar. Por ejemplo, en el caso de un televisor, ¿cuál es la entrada? Bueno, la entrada evidentemente es energía eléctrica. ¿Y cuál es la salida? Una imagen. Ya por lo menos sabemos qué es lo que quiere hacer un televisor en cuanto a entrada y salida. Electricidad, imágenes. Después hay que descomponer la función general en un conjunto de funciones secundarias o esenciales. Bueno, ese televisor, ¿qué función general quiere? Bueno, transmitir una imagen. ¿Qué funciones secundarias vamos a tener? Bueno, que poder colocar que esa imagen sea más nítida o más oscura, con una mayor resolución, con una menor resolución, que nosotros podamos hacerle conexión de antena o de cable o a través de una computadora, a través de puertos USB o HDMI, etc. Que pueda tener también como salida un sonido muchísimo mejor. En fin, hay muchísimas funciones que puede tener un televisor adicional a la normalita de transmitir una imagen. Entonces, todas esas funciones yo las tengo que de alguna u otra manera descomponerlas, definirlas, tenerlas claras para poder hacer mi diseño posterior. Una forma muy práctica de poder hacer este método es dibujando un diagrama de bloques, donde una caja negra de diseño se hace transparente. Fíjense, cuando yo establezco, por ejemplo, el televisor, entrada corriente, salida imagen, y digo que eso es un televisor, eso es una caja negra, porque dentro hay muchísimas funciones que, como les acabo de describir, yo puedo tener. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que todas esas funciones que están dentro de esa cajita negra, poderlas desglosar en tantas como puedan ser posibles. Algunas que van a ser consecuencia de la otra o algunas que van a están en paralelo, o sea que no necesariamente una va a ir con la otra. Por ejemplo, el volumen no tiene que ver con la imagen. Y entonces hago que mi caja negra se transforme en una caja transparente. Otro aspecto importante es establecer los límites. Como siempre, fíjense que venimos hablando de eso desde la segunda clase. Hay que establecer siempre límites. ¿Ok? Dimensionar el producto que nosotros queremos. Mi televisor, ¿qué capacidades va a tener adicional a la que, como les estoy comentando, es de transmisión de imagen? ¿Ok? Bueno, queremos sonido estéreo. Bueno, queremos que reproduzca
algo a través de una computadora o de un equipo telemático. Bueno, muy bien, todo eso yo lo tengo que establecer muy bien, establecer en límite. Ah, mira, como mi televisor va a ser un televisor más económico, entonces yo no le voy a dar la posibilidad de que se pueda conectar a otros equipos, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces, una vez que yo he definido eso, tengo que buscar los componentes apropiados para realizar cada una de esas funciones secundarias. En el caso del televisor, bueno, ¿cuáles son los puertos o los conectores o los sistemas que yo voy a tener para poder realizar esas funciones secundarias? Vamos a colocar un ejemplo también sencillo. Ahorita aquí pensándolo de una nevera. Bueno, a la nevera le entra energía. ¿Y cuál es la salida de la nevera? Bueno, objetos, alimentos, lo que tengamos frío. Puede ser también medicina que uno guarde. Frío o congelado. Ah, bueno, entonces yo tengo que desglosar las funciones de la nevera. ¿Va a ser nada más nevera, neverita? ¿Va a ser nevera con congelador? ¿Va a ser un congelador nada más? ¿Cuáles van a ser los niveles de temperatura que yo quiero? ¿O hasta qué rango de temperatura mínima yo quiero? ¿Yo quiero mínimo congelación o no me hace falta una nevera normalita que solamente, no sé, enfría hasta 4 o 5 grados y listo? Hay una cosa ahorita, muchachos, que se llama el Internet de las cosas. Para allá vamos. O mejor dicho, ya estamos allí. Lo que pasa es que, por supuesto, por la situación Venezuela no ha llegado a mucho aquí, pero muchas cosas ya se conectan con las redes inalámbricas que puedan existir en la vivienda de uno, inclusive a través de cable. Lavadoras, neveras, televisores, todo. Y aires acondicionados. Y ellos se conectan a través del internet, primero con las fábricas. Y las fábricas actualizan los software para que sean más eficientes, mejores, etc. Pero aparte de eso, también indican fallas que puedan tener. Pero también de eso las personas se comunican a través de las cosas. O sea, por ejemplo, si yo estoy en Caracas y me fui para Caracas hoy y me vengo como a las 4 de la tarde, yo puedo agarrar y pedirle a través del internet a mi aire acondicionado, mira, a las 4:30 te vas a prender para que cuando yo llegue la casa esté ahí escrita. O tengo una cafetera, mira, a las 4:45 te vas a prender para que cuando yo llegue ya esté el café listo. ¿Ok? Ese tipo de cosas. También puedes programar a través de internet para que un televisor se prenda y grabe un programa determinado. Por ejemplo, las lavadoras se actualizan también. Tú puedes ponerla o arrancar la lavadora en el momento en el que tú quieras, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de manera gráfica de lo que les acabo de comentar. Imagínense que tengo una lavadora. ¿Ok? La caja negra es esa que estamos viendo arriba. Entra ropa sucia y sale ropa limpia y mugre. Esa es mi caja negra. Se acabó. Esa es mi caja negra. Yo puedo empezar aquí a agregarle funciones, tantas como yo quiera. Y hay muchísimas otras cosas que yo pudiera agregarle. ¿Ok? Y pudiera ser inclusive más específico, pero para no enredarnos tanto la vida, vamos a verlo así de esta forma, ¿no? Porque las lavadoras tienen muchísimas funciones. Tienen función, por ejemplo, para si quieres agua fría o caliente. Tiene función para poner de acuerdo a la cantidad de ropa que le estás metiendo. O sea, si le metes menos ropa, si media ropa, mucha ropa, extra ropa. Ok, los ciclos de lavado son, bueno, cantidades, solamente para lavar, lavado fuerte, lavado suave, para lavar edredones, para lavar ropa delicada, solamente para enjuagar, solamente para exprimir, etcétera, 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 y mucho. Por supuesto que siempre las mujeres saben mucho más de eso que uno, pero yo les pongo esto así por ejemplito.
Entonces, fíjense, por ejemplo, yo pudiera agarrar y desglosar un poquito más esto. Y entonces yo tengo aquí, por ejemplo, ropa sucia entra agua, también entra electricidad, pero para hacerlo más sencillo, como les estoy diciendo, agua y detergente. Y entonces allí comienza un ciclo de aflojar la mugre. Después entonces ella pudiera venir un ciclo un poquito más fuerte para quitar la mugre, que es agitar. Y después el ciclo de quitar la mugre para enjuagar. Y pudiéramos hablar ahí que eso es sencilla. ¿Okay? El proceso de quitar el agua es un proceso manual o por gravedad. Tendría en la parte de abajo un taponcito, que muchas lavadoras lo tienen así. Las lavadoras esas chaca chaca son así. Ellas tienen en la parte de abajo un taponcito y ahí usted le pone una manguerita y esa manguerita va para el desagüe. No tienen bombita. Las lavadoras chaca chaca trabajan así. ¿Ok? Bueno, entonces yo pudiera tener un ciclo adicional que es para sacar y exprimir el agua a través de un proceso de centrifugación. Que ese sería una lavadora ya más moderna. Ya no es la lavadora esa chaca chaca. Porque tiene la bombita que me va a ayudar a centrifugar. ¿Sí? Esa sería un segundo tipo de lavadora. Fíjense como yo ya estoy estableciendo dos tipos de lavadora de acuerdo a las funciones o al establecimiento de funciones que yo estoy haciendo. ¿Qué va a salir de esa lavadora, de ese ciclo de exprimir? Bueno, agua sucia, evidentemente. ¿Sí? Pero yo pudiera tener otra función más en esa lavadora, que es la de secar. Existen lavadoras que aparte de lavar, de enjuagar y de exprimir, una vez que están listas, secan también. Son secadoras, o sea, lavadora secadora incorporada. ¿Ok? Fíjense que esta es una nueva función que yo pudiera decir, bueno, y ahí yo desglosar inclusive muchísimo más esto. Yo pudiera pedirle que me dijera cuál va a ser el ciclo de secado, si va a ser para ropas de planchado permanente, ropas normales, temperatura, si lo quiero calor extremo, calor suave, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero adicionalmente yo le pudiera poner otra función que existe. No está todavía 100% comercializado, pero existe. Ya están en ese proceso de culminación de los detalles. Una lavadora que aparte de lavar, de exprimir, de enjuagar y de secar, planche. Deja la ropa, en algunos casos completamente planchada y en otros casos semi planchada, cosa de que el planchado final sea muy sencillo. Existe también. Fíjense todas las funciones que yo puedo ir determinando para el diseño. Y fíjense entonces que de acuerdo a cada una de esas funciones tenemos un equipo distinto, que por supuesto también va a costar de manera distinta. Vamos. Aquí yo estoy haciendo, pero fíjense que ya no estoy pasando de un diseño de un artefacto, sino de un proceso. Yo puedo tener un proceso que pase de una caja negra a una caja transparente. Ese proceso yo puedo desglosarlo de muchísimas formas. En este caso, mi caja negra sería, ¿ok? Desde el proceso de llenado o de empacado de un producto hasta el despacho. Mi caja negra sería proceso de empacado y despacho de productos. Ah, ya listo. Entrada.
mi producto final. Mi salida es el producto terminado colocado en la gandola. Ya. ¿Ok? Entonces fíjense que de pasar de ese producto que me llega a la zona de empacado hasta la gandola, fíjense todas las cositas que pasan. Antes déjenme decirles algo, esos simbolitos que están allí tienen una razón de ser, ¿no? Cada simbolito de esos son los símbolos con los que se denotan los procesos en ingeniería. Disculpen, el proceso de ingeniería. En el caso del 1 es un proceso como tal y toca la pila de los sacos que se van a llenar. Los sacos como los sacos vacíos. Allí hay un transporte, por eso hay una flecha y número 1, y el trabajador levanta el saco y lo coloca bajo la boquilla de llenado. Allí hay un proceso, que es el primer proceso de llenado automático. Allí ese es un proceso. Disculpen que les había dicho uno proceso, el primer uno no es proceso, sino es almacenado. Están en almacén, los saquitos estaban ahí almacenados. Pasan al primer transporte y después pasan al primer llenado, que es el primer proceso. Después viene un segundo transporte. Van a el lugar donde se realiza un proceso de pesaje. Allí hay una operación, hay una operación especial que es el proceso de pesado. Después va al tercer proceso de transporte. El trabajador lo lleva hasta donde está la cocedora. Esos sacos se cosen, son cosidos con una máquina de coser normalita como la que ustedes conocen. Y ahí hay un segundo proceso que es el cosido. Después de allí va a un cuarto transporte. ¿Sí? O ahí ocurren a un cuarto transporte que va a donde está la paleta, que también es almacenaje. No está allí colocado. Después allí hay un quinto proceso de transporte que van hacia las paletas en el almacén y allí, fíjense cómo lo están diciendo, los sacos se almacenan para su despacho, que es ese triangulito anaranjado que ustedes ven allí, un triangulito invertido, que es almacenaje en almacén. ¿Ok? Los anteriores son almacenajes en proceso, para finalmente ser almacenados o transportados hasta la gandola, que es como ustedes lo ven allí, el número 4. Fíjense, pasé de una caja negra a una caja transparente de descripción de proceso. Este otro esquema, que es una solución interesante, para saber cómo yo voy a, desde un estado inicial, hacer lo que yo de alguna forma u otra hice anteriormente. Del estado inicial al estado final en el almacén, a la gandola, o fíjense como tengo dos alternativas que pudieran ser a los silos, desde el estado inicial o desde la fuente que pudiera ser, por ejemplo, maíz que tengamos en bruto. Como materia prima, perdón. ¿Sí? Fíjense qué interesante cómo yo puedo establecer todas las funciones y de esa manera, por ejemplo, en el caso anterior, fíjense, determinar, necesito una báscula, necesito un montacarga, necesito paletas, necesito una máquina cocedora. Todo eso me lo da cuando yo tengo bien claro y definidas las funciones. Aquí pudiéramos ver otro ejemplito bien interesante para un medidor de combustible. Fíjense algo tan sencillo como un medidor de combustible y fíjense todas las funciones que yo puedo tener. ¿Ok? ¿Cuál es la caja negra del medidor de combustible? Bueno, medir las cantidades de líquido que hay. Entra cierta cantidad y enseño con la agujita en el tablero. Yo pudiera tener algunas
empezar a todo eso a definirlo como debería ser. O sea, recibo la señal, tengo que canalizar la señal y después tengo que indicar la señal. Ok, al canalizar la señal la canalizo a través de los cables, ¿verdad? Pero no se trata nada más de recibir la señal e indicar la señal y canalizarla, sino que también tengo que cambiar la señal a medida que el carro va consumiendo combustible. Tengo que ir mostrando cómo va cambiando la cantidad de combustible. O sea que eso lo tendría yo que hacer en la siguiente función. Bueno, esa señal tiene que ser corregida permanentemente. ¿Ok? Y no debe de influir el tipo, vamos a decirlo así, las características del tanque. O sea, la forma del tanque. Yo, en todo momento, no me importa qué tipo de tanque tengas o cómo son el tanque, yo tengo que tener cómo medir la cantidad de líquido en todo momento. Pero sigo más. Yo tengo que definitivamente buscar la manera de que todas esas señales que se van ajustando y que me tienen que mostrar deben de tener una fuente de energía. O sea, eso funciona con electricidad, la electricidad que genera el carro. ¿Ok? Entonces yo tengo que incorporarle una fuente de energía. ¿Ok? Evidentemente eléctrica. ¿Ok? Eso debe estar limitado y debo de indicarla muy bien para que, bueno, si va a ser a través del sistema eléctrico, pues definirlo, ¿ok? Pero también yo pudiera definir todo esto cuando hay sistemas que no sean propios del carro, sino un sistema externo. Que yo, por ejemplo, si el sistema se daña, tenga la oportunidad de yo poderlo trabajar también con otros sistemas que yo le pudiera incorporar. O sea, que no sea de uso exclusivo con el sistema que viene original. Fíjense todos los cambios y todos los requerimientos que pueden venir o que pueden cambiarse de acuerdo a las características del vehículo o de lo que yo quiera. Fíjense bien interesante esto. Y piensen esto en función de su proyecto. Habíamos hablado de las alternativas. Ok. Todas esas alternativas pueden ser de una u otra manera asociadas o cambiadas a medida que le van incorporando nuevos casos. Vamos a ver un momento este caso aquí, ¿ok? Este caso aquí. Imagínense un servicio médico. El servicio médico que había antes en el núcleo, que supuestamente en algún momento lo vamos a tener otra vez. Y lo queremos hacer, hay una cajita negra para, como les digo, el modelo de caja negra sería eso, el servicio de enfermería, tienes enfermos, medicinas, equipos, ¿y qué te va a llegar? Gente sana. O mejor dicho, perdón, que vas a terminar de tener gente sana y desechos peligrosos. Bueno, pudieras tener también gente más enferma, ¿no? Porque no lo pudiste curar. Pero vamos a suponer que vamos a ser positivos. Gente sana y desechos peligrosos. ¿Cuáles son las funciones que debería de tener ese servicio médico internamente? Bueno, primero y principal debería haber una recepción en donde un personal médico capacitado haga un chequeo preliminar de las personas. Recepción. En esa recepción, otra función importante es llenar tu historia. Hay que tener una historia. Ah, no, bueno, fulanito todo el tiempo le estaba viendo la cabeza. Bueno, vamos a ver, porque esto ya está, si Cártico está viendo la cabeza, esto no está bueno. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Remitirlo de repente para otro servicio médico. Una vez que tienes la historia,
es posible que se te haga un primer chequeo, una primera evaluación. Y en esa primera evaluación te puedan hacer el servicio médico ambulatorio y de emergencia que requieras. Pudieras tener, como efectivo antes pasaba, pudieras tener una pequeña camilla o 2 camillas en donde esa persona allí, vamos a decirlo así, pase el mal momento, de alguna manera. ¿Ok? Y de esa forma la persona pueda recuperarse momentáneamente, ¿ok? De su problema médico. Y después, antes del egreso, bueno, volver otra vez a llenar su historia médica y poder chequear, verificar si está en buenas condiciones para que pueda continuar con su rutina. ¿Ok? Fíjense, esas son algunas funciones. Pudieran haber muchas más funciones. ¿Ok? Pudieran haber muchas más funciones. Y pudiéramos hablar, por ejemplo, de algunos chequeos médicos un poquito más complejos, de repente que le toma de tensión, un pequeño equipo de ORL y le puedan medir, verle la garganta y las orejas y qué sé yo, ¿okay? O los oídos, mejor dicho, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso pudiera hacerse tan extenso como la persona lo quiera. Precisamente, tú defines esas funciones para que tu proyecto pueda salir adelante, para que tu proyecto pueda resultar. Esto es básico, esto es prioridad. Si usted no establece bien sus funciones, bueno, simplemente su proyecto puede ir al fracaso. Bueno, entonces para concluir un pequeño mensaje, las cosas no tienen por qué cambiar el mundo para ser importantes. Realmente con que ustedes sean buenas personas, con que ustedes sean gente de bien, no se preocupen. Siempre, siempre las cosas le van a salir bien y aparte de eso, ustedes van a aportar su granito de arena por este mundo mejor. Les dejo unas imágenes de otra ciudad también que me encanta, que es Barquisimeto. Y muchísimas gracias por su atención.